Pues muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a otra de las conferencias de esta Semana Negra tan particular. Hoy contamos con un invitado de lujo. Él es Santiago Alba Rico, nacido en 1960, escritor, ensayista, uno de los grandes pensadores españoles de nuestra época. Él es ensayista, estudió filosofía en la Universidad Complutense. Ha escrito más de 20 libros, entre ellos Las reglas del caos, Capitalismo y nihilismo. Fue también guionista de un programa de televisión, yo diría, totémico, icónico para la gente que fuimos niños allá por los años 80 del siglo pasado, que fue La bola de cristal, ocupándose de una de las partes más identificativas de este espacio, como fueron los guiones de los famosos electroduendes. Desde 1988 vive en el mundo árabe, colabora con múltiples medios de comunicación de manera habitual, como el diario.es, Público en su día, con la asturiana Atlántica 22, y sus últimos libros publicados son Nadie estará seguro con un libro en las manos, de Catarata, de 2019, y Última hora, Arrebato, de la editorial Arrebato, en 2019, una suerte de segunda parte, él me corregirá en todo caso, de su famoso Noticias del año 2011. Muy buenas tardes, Santiago. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, David. Un placer poder saludarte, aunque sea a través de este medio tan lejano. Bueno, pues se nos había ocurrido hacer una suerte de acompañamiento vital de la figura de Santiago Alba Rico a través de los momentos, pues quizás más representativos de la historia de nuestro país. Nace Santi, Santiago comentaba al comienzo, en 1960, con lo cual, bueno, pues deberías de haber llegado en plenitud de forma física y psíquica a la llamada transición española, momento en el que también empiezas a hacer tus estudios de filosofía. ¿Cómo vives ese momento de la historia de nuestro país, ese momento, pues no sé si fundacional, pero sí en todo caso de fin de una dictadura y de comienzo de la etapa en la que actualmente estamos viviendo? Pues yo creo que es interesante pensar en lo que ocurre con esa generación a la que yo pertenezco, que es una generación que llega tarde, digamos, para la militancia antifranquista, porque en efecto yo tengo 15 años cuando muere el dictador, y que, sin embargo, al contrario de lo que ocurrirá 10 años después, llega a ese momento precozmente politizada, ¿no? De tal manera que un poco a través de mi familia, un poco a través del ambiente, pues es obvio que la primera transición a mí me sorprende en estado de alerta, de gran sensibilidad, en un periodo de formación en todos los sentidos, formación política, formación literaria, formación filosófica. Y bueno, pues claro que yo creo que es un momento trágico, que además los que lo vivimos, eso, adolescentes con 16, 17, 18 años, esos primeros años de la transición, pues lo vivimos como con una incertidumbre muy grande. Es decir, yo creo que uno, en principio, todo lo que vive le parece normal, y más a cierta edad. Pero es verdad que olvidamos, o hemos olvidado hoy, toda la tensión y toda la violencia, todos los muertos que hubo en aquel momento, en manifestaciones, el asesinato de Yolanda, en fin, toda una serie de tensiones y violencias que creo que claramente marcaron esta generación un poco extraña de transición entre la generación anterior, muy comprometida políticamente, militantemente comprometida, y una generación como la nuestra que llegó tarde para la militancia y, sin embargo, digamos que llegó pronto para la despolitización de los años 80. Bueno, comentas un poco esa incertidumbre que se vive en el proceso de transición española, pero ¿cómo viviste, bueno, pues el primer gobierno de Felipe González ya en la actual coyuntura? ¿Con esperanza, con ilusión? ¿Cómo se vive ese momento también? Donde supuestamente, ¿no?, pues alguien alternativo, antagonista a lo que había, llega a tomar el gobierno de nuestro país.
Yo creo que cualquiera que diga, quiero decir, con una cierta sensibilidad progresista o de izquierdas, cualquiera de mi edad o un poco más mayor que yo, que diga que no vivió ese momento con ilusión y con esperanza, miente. Yo puedo confesar que no voté al PSOE en el 82, cosa de la que luego me alegro, pero estuve realmente a punto de votar al PSOE en ese año y desde luego celebré alborozado el triunfo del PSOE, que a mí como a tanta gente nos parecía que podía representar realmente una ruptura con el régimen de Franco. Y por lo tanto, yo creo con enorme ilusión, como sabes, pues casi enseguida, pues uno de mis primeros libros que escribí con Carlos Ana de Liria, que fue en el 85, en el 86, pues he perdido en ese libro completamente la ilusión respecto del gobierno del PSOE, y tanto ese primer libro como el segundo, pues muy críticos con la gestión de los sucesivos gobiernos de Felipe González. Sí, claro, se refiere Santiago Albarrico a los dos pues, libros, yo creo que de Agitprop, si me permite el autor, muy importantes en los 80, que fueron Dejar de pensar en el 86 y Volver a pensar en el 89, junto con una de las parejas intelectuales, yo creo que más prolíficas de los últimos años en España, como son Santiago Albarrico y Carlos Fernández Liria. Pero antes de llegar al desencanto y volviendo al momento del encanto, pues como trabajador que eres, Santiago, del mundo de la cultura, escritor e intelectual, pues no sé si coincidirás o no, porque lo viviste tú, lógicamente, que esos primeros 80 también, de alguna manera, son muy prolíficos en términos culturales y que permiten no solo la movida madrileña, sino también el desarrollo de un pensamiento crítico, antagonista en todos los órdenes y, desde luego, en la televisión, en el teatro, en la música, que quizás esos dos mundos, no lo sé, tú me dirás, se dan la mano en aquel programa icónico con el que nos criamos, pues al menos un par de generaciones de niños y de adolescentes españoles, que fue La bola de cristal. Sí, naturalmente. Yo creo que en esos años lo que hay es fundamentalmente un régimen sin fraguar. Digamos que los consensos que luego de alguna manera van a cerrar lo que se ha llamado el régimen del 78 están todavía en ciernes, ¿no? Y eso permite un margen de casi de incertidumbre magmática en el que caben muchísimas cosas. Yo creo que el periodo que va del 82 al cierre de la segunda legislatura del PSOE, que es justo cuando además se suspende la emisión de la bola de cristal, es un periodo en el que va fraguando ese orden, ese régimen que está todavía abierto, en el que caben muchas voces diversas, en el que hay muchas negociaciones, en el que hay también muchos conflictos de todo tipo, y esa conflictividad que pasa unas veces por la negociación, otras veces por la presión, se traduce en una enorme libertad en términos culturales. La prueba, sin duda, es La bola de cristal, que es un programa para niños que se cuela en horario infantil los sábados por la mañana, que llega a tener 5 millones de espectadores, y en la que los guionistas pues nos permitimos realmente decir, a veces de manera muy irresponsable, cualquier cosa que se nos pase por la cabeza. Y porque tiene mucho que ver, yo creo, que con esa incertidumbre libérrima, por un lado, y por otro lado, con el cierre de ese régimen, en términos no ya políticos solamente, sino en términos culturales, hay que recordar una coincidencia que para mí no lo es, y es el hecho de que en 1988
coincide la suspensión de la emisión de la bola de cristal con la aprobación de las televisiones privadas y, por lo tanto, con un modelo cultural que entra en aluvión en España, y que de alguna manera diría, porque hay que recordar que ese es justo el momento en que ese nuevo modelo lo está arrojando Berlusconi en Italia, lo que entra es la Italia de Berlusconi en España a finales de los 80. Cambia enteramente el modelo cultural y digamos que toda esa ambigüedad que hay, y que en el caso de la bola de cristal queda de manifiesto, que es como un cruce. La bola de cristal es un cruce entre un movimiento, digamos, de pensamiento político, de disidencia política, de gente que procede del marxismo o va a llegar al marxismo, y por otro lado ese movimiento de renovación cultural que se ha llamado la movida. Esas dos corrientes que confluyen en la bola están destinadas a separarse, ¿eh? Y lo que ocurre es verdad que, digamos, los triunfadores, los que van a marcar las pautas culturales, no van a ser los que de alguna manera expresábamos a través de la bola de cristal nuestra disidencia política y nuestra crítica a las nuevas instituciones, y no digamos a las instituciones internacionales, sino ese movimiento de renovación que fue también un movimiento de despolitización que llamamos movida. Y entonces digamos que a finales de los 80 la movida triunfa, la movida madrileña, pero no hay que olvidar que hubo muchas movidas, que no es un movimiento en un caso homogéneo, con expresiones muy distintas. La partitura de la movida fue enormemente rica, pero la movida madrileña es la que va de alguna manera a cerrar, es como un molusco, ese régimen también en términos culturales. Bueno, necesariamente tenemos que pegar un salto rápido en los siguientes años, por seguir el esquema cronológico, porque esta charla tan agradable va avanzando, pues desde el punto de vista cronológico más lento. Efectivamente, Santi nos genera un esquema de pensamiento que nos acompaña hasta el día de hoy, en los 90, pero en los años 2000, aquella soflama de There is not alternative parece que se empieza a quebrar en una zona geográfica, concretamente en América Latina, donde Santiago Albarrico es especialmente activo como intelectual comprometido durante estos años, escribiendo artículos que, os recomiendo a todos, pues como puede ser La pedagogía del millón de muertos, que se aborda en un momento especialmente interesante de esa zona geográfica de nuestro planeta. 2003 también es otro momento muy importante en el desarrollo, yo diría, vital y profesional intelectual de Santiago Albarrico, con la guerra contra el pueblo iraquí, en la cual pues Santiago se posiciona claramente, se involucra hasta el extremo de llegar a trasladarse junto con otras decenas de activistas al propio Bagdad preguerra, para intentar de alguna manera lanzar un grito colectivo y conjunto contra la guerra y contra la barbarie. No sé si esto podría definir bien también esa etapa. Pasamos todos los 2000, que son, pues ya digo, muy importantes y muy activos en la vida de Santiago, y llegamos pues seguramente ya a la época pre-15M, donde suceden muchas cosas, algunas muy gratas para este humilde entrevistador, como que Santiago se dedica también al teatro y escribe pues su primera obra teatral, B52, en la que tuve ocasión, orgullo y suerte de trabajar, y que de alguna manera viene a ser una suerte de reflexión sobre ese mundo occidental, ¿no?, sobre las tablas, publicada después por otro grande de nuestra literatura, como es Alfonso Sastre, en su propia editorial. Año 2011, pre-15M, hay un programa icónico de la radio española, que es Carne Cruda, en la cual Santiago Albarrico empieza a colaborar con sus famosas noticias. Y ahí te voy a pedir, Santi, que antes de meternos en el siguiente bloque de la entrevista, veas un momento este vídeo que te he mandado. En la aplicación de la Ley 4505, que obliga a todos los demócratas a pronunciar al menos 3 veces al día la palabra fehaciente, la policía condujo a los jóvenes a comisaría, donde fueron torturados hasta que T.P. acabó por deletrearla ante el juez. El joven dijo fehaciente. Naturalmente recibió el correspondiente certificado de calidad democrática y fue puesto en libertad.
No ha sido el caso del otro actor, el cual persiste continuamente en su negación. ¿Por qué hay que obligarle a pronunciar la palabra fehaciente? Porque no quiere pronunciarla. Este escandaloso y criminal silencio demuestra, a juicio del fiscal, la pertenencia de R.G. a Al-Qaeda, ETA, la mafia japonesa y la camorra siciliana, por lo que el juez ha ordenado su inmediato ingreso en prisión. Oiga, por favor, ¿por qué se niega usted a pronunciar la palabra fehaciente? Porque me obligan a pronunciarlo. Una propuesta de modificación de la Ley 4505 obligaría a pronunciar en voz alta el verbo desterritorializar. De esta manera, tal y como se ha expresado en el Parlamento de modo fehaciente, se podría encarcelar por fin a todos los tartamudos. Desde los juzgados, Robert Gestoso, Sarnius. Bueno, pues menuda sorpresa, David. Claro, sí, claro. O sea, es verdad que tú, aparte de dirigir e interpretar mi iniciación en el teatro, que fue B52, luego hiciste con algunas de mis noticias recogidas en ese libro que se llama Noticias, hiciste su versión, digamos, en imagen, su versión televisiva. Y Quedó ahí en proyecto. Fue un proyecto que hicimos con la productora asturiana Señor Paraguas y con la colaboración de muchos actores de aquí. Pues ahí estaba Anduayer, estaba Carlos Mesa y el juez pues es un compañero muy querido que nos dejaba el año pasado, que se llama Silvino Torre, un gran actor asturiano. Eso al final no vio la luz, digamos así, pero ahora revisitando materiales para hacer esta conversación contigo, pues me encontré con esta cosa de hace 9 años y bueno, pues me apetecía también mostrártela porque tus noticias de alguna manera, dadas también a través de este programa con el que sigues colaborando y que quizás tu último libro es una continuación de este, ¿verdad? Del año... Sí. Bueno, pues de alguna manera yo creo que fue la banda sonora o una de las bandas sonoras pre-15M. No sé cómo tú ves esto y cómo haces tú el análisis de esta colaboración y del programa Carne Cruda en general. Bueno, no sé, a mí me hace muy feliz, es de las pocas cosas que, aunque me rompo la cabeza porque llevo muchos años ya y inventarte 2 al mes es bastante duro, para mí es uno de los momentos en términos de trabajo intelectual, de escritura, pues más felices. No siempre por el resultado, pero sí por el proceso. Y bueno, sí, creo que has tocado muchísimas... teclas, todas ellas muy interesantes. En todo caso, creo que sí, que el 15M es para todos, ¿no? Veníamos, no da tiempo a contar lo que ocurre en los años 90, ¿no? Ese deshielo de la Guerra Fría, con por un lado, movimientos claramente emancipatorios como los que se producen en América Latina, que no habrían sido posibles en el marco de la Guerra Fría, con otros, con tragedias irresponsables y criminales, como es la de Irak, con unos Estados Unidos que se creen en ese momento potencia hegemónica e incontestable. Creo que también es un momento de mucha incertidumbre en el que quedan muchos márgenes libres y yo creo que en España el 15M es, sobre todo, voy a decirlo de una manera que parece muy banalizadora, pero que enseguida creo se entenderá que no lo es. Es como un truco de prestidigitación, en el sentido de que sale del sombrero algo que nadie esperaba. Creíamos todos de alguna manera reformateado este país, y sobre todo en términos culturales, en términos de imaginario de consumo, en términos de hedonismo de masa, en términos de ambiciones, de esperanzas, en términos de lo que en este país parecía posible imaginar. Y de pronto el 15M, que por cierto, lo recuerdo, coincide con las revoluciones árabes, que yo vivo en primera línea en Túnez, y que tienen ese mismo efecto de prestidigitación inesperada, pues bueno, pues en España surge del sombrero una paloma, no ese sujeto
fragmentario que creíamos troquelado para siempre en términos de subjetividad narcisista y consumidora, sino que sale de pronto un sujeto inesperado, un sujeto, si quieres, sin memoria, sin la memoria que las personas formadas como yo en los años 70 y 80 teníamos, memoria a la que quizá había que renunciar, o sin quizá, a la que había que renunciar. Pero bueno, sale un sujeto colectivo que no recuerda los pecados de la transición, que no recuerda si el rey fue o no nombrado por Franco, que desde luego no tiene ninguna memoria de la guerra civil ni de la dictadura, pero que de pronto es perfectamente consciente de los límites democráticos de las instituciones españolas en el marco de una crisis económica pavorosa del 15M. Bueno, Santiago, pues nos queda poquito tiempo. Sí tenemos después una etapa enormemente, bueno, pues rica también, que de alguna manera abre el propio 15M en nuestro país, que implica pues las explosiones posteriores de este movimiento y su concreción. Movimientos sociales importantísimos en nuestro país como fue la PA, las concreciones institucionales también, las experiencias de gobierno en los ayuntamientos, el propio gobierno actual, que de alguna manera creo que no podría explicarse, no sé si coincides conmigo en esto, sin el 15M previo. Y en todo caso sí que me gustaría también si pudieras, como colofón, además de referirte a estos asuntos, ¿no? Pero como colofón, una de las últimas expresiones que yo te oía sobre esta situación de encierro y de pandemia que recién estamos, no se sabe si atravesando, finalizando, continuando, decías que de alguna manera esta pandemia ha hecho que viajáramos en una especie de nave espacial interestelar, que estamos aterrizando, que salimos de la nave, pero que no sabemos a qué planeta estamos asomándonos, ¿no? Entonces, bueno, pues como intelectual, como pensador, pues me gustaría también si nos pudieras hacer algún tipo de reflexión de, por un lado, qué mundo te imaginas y, por otro lado, qué mundo quieres y cómo podemos trabajar los seres humanos, esos animalitos que sí que podemos incidir sobre nuestro entorno para conseguir ese mundo o ese caminar. Bueno, yo creo que en esa nave espacial sí que hemos percibido algunas cosas interesantes, incluso en condiciones de tragedia colectiva, de tragedia individual. Y una tiene que ver con la necesaria descongestión de un mundo en el que tanto en términos económicos y laborales como en términos culturales vivíamos sometidos al estrés del acontecimiento permanente. De pronto hemos vivido en una nave espacial en la que solo había un acontecimiento, que era el coronavirus, que opacaba otros muchos que sí merecían atención, pero que opacaba o imposibilitaba otros que de pronto descubríamos que nunca habían merecido nuestra atención. Entonces yo creo que sí que hemos podido, desde la nave espacial del confinamiento, imaginar otro mundo posible. La cuestión es que salimos ahora de nuevo a la intemperie o a una intemperie agravada, ¿no? En el que una crisis económica que era previa a la pandemia, pues se acelera y se agrava a través de la pandemia, con desigualdades mayores y con un gran triunfador. Y ahora insisto también, tanto en términos económicos como culturales, que son, digamos, las empresas de la comunicación, las empresas digitales, Silicon Valley, todos aquellos que de pronto se han convertido en los gestores, por un lado, o pilotos de esa nave espacial, y también lo van a ser de la nueva intemperie a la que vamos a salir. La cuestión, por tanto, es saber qué podemos hacer. ¿Estamos en buenas condiciones para reunir todas esas sensibilidades individuales despertadas durante el confinamiento en un sujeto colectivo más o menos poderoso? Pues yo aquí voy a ser pesimista, no derrotista, pero sí pesimista. Creo que no. Ya estábamos en malas condiciones y reculando
desde luego en el ámbito europeo, y creo que no va a ser nada fácil construir un sujeto político a partir de esas sensibilidades que ha despertado el confinamiento y la pandemia. Pero sí que creo que se han despertado, y se han despertado también en el sentido de que de pronto hemos descubierto que lo que el capitalismo estaba de alguna forma obstruyendo o cubriendo o enmascarando era la propia condición humana, ¿no? Y creo que en ese sentido el descubrimiento de la condición humana, del cuerpo mismo como vector de contagio no solo amenazador, sino también de contagio renovador, de contagio transformador, es un descubrimiento importante. Pero como digo, como siempre, el mundo está al punto desigual que cuando ocurre una crisis, también la oportunidad que concede esa crisis es desigual. ¿Era una oportunidad la pandemia y el confinamiento? Sí, lo es, pero hay que recordar quiénes tienen más medios y más poder para aprovechar esa oportunidad. Es una oportunidad también para todas estas empresas digitales de la comunicación, para la renovación de un capitalismo iliberal o liberticida basado en regímenes más autoritarios que respondan a la demanda imposible de seguridad total de una parte de la población. Y yo quiero decir, en este contexto, el mundo que imagino, ya no fantaseo muy poco, y por lo tanto me limito a imaginar, que es una diferencia creo que importante de la que hablo en muchos de mis libros. El mundo que imagino es, como decía el añorado Wallerstein, pues un mundo en el que haya una relativa justicia, una relativa democracia y una relativa igualdad. Por ese mundo yo creo que hay que luchar en condiciones en estos momentos muy, muy adversas. Nos bajamos de esa nave espacial y el planeta es tan desolador como Marte. Es un planeta rojo de altísimas o bajísimas temperaturas, en el que los vínculos antropológicamente más básicos son cada vez más difíciles, y los vínculos políticos se traducen cada vez más en términos de proximidad excluyente. Y contra esa proximidad excluyente yo creo que es muy importante, volviendo al principio, recordar que esto también es una lucha de narrativas, de quién cuenta el cuento más verdadero, y creo que esa es un poco la misión de los que nos dedicamos a esto, ¿no? El escribir los cuentos más verdaderos frente a los cuentistas que quieren llevarnos al abismo de la desigualdad y del autoritarismo. Pues la verdad es que seguro que fácil no va a ser, como seguro que nunca lo fue, pero sí que va a ser un reto apasionante y emocionante recorrer ese camino, acompañados por pensamientos y por esquemas de gente tan imprescindible para nuestro país como Santiago Albarrico, al que desde la Semana Negra queremos agradecer especialmente estos minutos que nos ha dedicado para esta amena, agradable charla. Esperamos recibirte más pronto que tarde aquí en Asturias, Santiago, y muchísimas gracias por estar en esta Semana Negra tan especial. Muchísimas gracias a vosotros. Esto es La Semana Negra y sigue.